¿Qué tal, Ecuador? Miren ustedes, Pepe Serrano, expresidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, exministro del Interior, respondió con contundencia a las recientes acusaciones del presidente Daniel Noboa, a quien calificó de desesperado acorralado. En su mensaje instó a Noboa a asumir responsabilidad por sus limitaciones y delirios y a responder ante el país sobre las acusaciones que rodean a su gobierno. Específicamente cuestionó la presencia de un ministro de narcotráfico en la corporación de Noboa, mientras desafiaba al presidente a aclarar cuántos juicios por narcotráfico pesan en su contra. Serrano enfatizó que a pesar de la persecución judicial de la que es objeto, no tiene ningún proceso relacionado con el narcotráfico. Vamos a mirar. El día de hoy fui convocado a la sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional dentro del juicio político que se sigue en contra de la funcionaria del gobierno, el presidente Daniel Noboa, la ministra del Interior, Palencia. Lastimosamente se incidentó desde la A hasta la Z mi comparecencia, que había sido requerida efectivamente por el asambleísta interpelante, como prueba testimonial. Juicio político que no es a cualquier funcionaria de Noboa, es a la funcionaria responsable de que el Ecuador se encuentre en una debacle y en una crisis total de violencia criminal y que no haya hecho nada en la lucha contra la impunidad en delitos tan graves como el asesinato de Fernando Villavicencio, ex candidato a la presidencia de la República, como el asesinato del alcalde Intriago de la ciudad de Manta y otros más de 20 políticos que han sido asesinados durante este último periodo. Pero adicionalmente tampoco han hecho nada, ministra, que tampoco ha hecho nada en la fuga de alias Fito, y que es el que encabeza al crimen organizado en la denominada GDO de los choneros. ¿Por qué no se lo detiene todavía? ¿Será que están haciendo algún cálculo político, como en todo lo hacen, como en el estiaje? Que a propósito, estiaje que también tiene vínculos directos en los negociados de las empresas eléctricas con gente cercana a Noboa y obviamente a su círculo familiar, como es Jorge Orbe Calderón, quien maneja CENEL y CELEC a sus anchas y estaría vinculado también a la contratación de la barcaza Trucha, que en este momento no funciona. Pero en mi comparecencia del día de hoy, lo que iba a develar del accionar de la funcionaria del gobierno de Daniel Noboa, la señora Palencia, es justamente que ella el 1 de julio del año 2024 me requirió, como es su lema, golpeando a la mesa, que no va a permitir que nadie mancille el honor de la policía tomándose el nombre de una institución que no le corresponde a la señora Palencia, que no le corresponde al gobierno de Noboa, porque no han hecho nada justamente para que esa policía tenga un mínimo de dignidad institucional y sea debidamente fortalecida para luchar contra el crimen organizado. Me dijo que dé los nombres. Le mandé un listado con los 15 nombres, que hoy lo develo justamente a todo el país, porque usted, señora funcionaria del gobierno de Noboa, sabe perfectamente que este listado llegó a sus manos y no hizo absolutamente nada. Este listado era el primer listado de varios listados, y entendiendo que usted sí se iba a ser responsable eventualmente de sancionar e investigar a estos policías corruptos que están destruyendo la institución en la que están 50.000 miembros, pero que defienden a 18 millones de ecuatorianos en las calles de nuestro país, y que sin embargo no hizo usted absolutamente nada. Ese listado que yo le remití inmediatamente el 3 de julio, usted no hizo nada y más bien permitió la impunidad de esos policías corruptos. Este listado lo integra el mayor Miguel Córdoba, hermano del ex policía Pablo Córdoba, el cual fingió su muerte en Colombia, y que son los que entregaban información a los GDOs e integran el crimen organizado a partir de los Lobos y también del delincuente llamado Samir, que fue asesinado ya hace algunos meses en el Ecuador. Este mayor Córdoba era nada más y nada menos
que el jefe de inteligencia en Guayaquil, el que pasaba toda la información de los puertos y aeropuertos para que la droga ingrese permanentemente, donde usted, señor Noboa, ya era el presidente del Ecuador y donde su ministra Palencia no ha hecho absolutamente nada. Pues resulta ser que el 13 de julio del año 2024 se emitió este parte policial que determina que el mayor Miguel Córdoba ya no fue a trabajar, ya no se presentó en la unidad de policía a la que le habían cambiado a Tungurahua, porque ya fue alertado. No sabemos cómo, porque este listado solamente lo teníamos usted, señora ministra de Noboa, y yo, nadie más. Yo no le informé, usted le informó a Córdoba que efectivamente debía huir. Habrá que investigarlo. Estas son el tipo no de negligencias, sino de acciones que el día de hoy iban a ser develadas por sus omisiones, señora funcionaria del gobierno de Noboa, pero en un acto leguleyesco y al mismo tiempo queriendo golpear la mesa y sorprender a los ecuatorianos, usted se lavó las manos. ¿Dónde está el mayor Miguel Córdoba? ¿Por qué no se ha develado su relación con el ex subsecretario de Control de Sustancias Ilícitas, que usted lo tuvo también hasta julio del 2024 sentado y asistiendo en el Ministerio del Interior y asistiendo también a las quemas de droga, como auditando las quemas de droga y de cocaína, cuando todos sabemos que el subsecretario de Control de Sustancias Ilícitas es el coronel en servicio pasivo Edmundo Mera, que fue puesto en su momento por María Paula Romo en el gobierno de Lenín Moreno y que permaneció durante todo el tiempo, también durante el gobierno de Lasso. Es decir, un funcionario que estuvo aproximadamente 5 años en su cargo. Es el suegro del mayor Miguel Córdoba. El suegro del mayor Miguel Córdoba. También, entre gallos y medianoche, el coronel Edmundo Mera fue retirado del cargo de subsecretario. ¿Qué está pasando, señora funcionaria del gobierno de Noboa? ¿Por qué usted ordenó a sus subalternos en la asamblea que se levanten y dejen sin quórum la sesión de la Comisión de Fiscalización el día de hoy? Subalternos entre los que se encuentra nada más y nada menos que la concuñada de alias Fito. La concuñada de alias Fito. Estos son los hechos, sin lugar a dudas, que llaman la atención sobremanera. Pero como lo dije, iba a develar el nombre de todos los oficiales que le mandé en este primer listado. Listado de varios que tengo en mi poder con todas las pruebas necesarias para demostrar que la que no respeta a la policía es usted, señor Noboa, y su ministra del Interior. El mayor Miguel Córdoba, como le he dicho ya, vinculado a las estructuras criminales y obviamente quien tenía a su suegro como subsecretario de Control de Sustancias Ilícitas en el Ministerio del Interior, de su gobierno, señor Noboa, y de su ministra Palencia. Pero también el mayor Armando Ruiz, quien ha estado citado en el caso Metástasis como operador y vinculado a la compra-venta de carros con el narcotraficante Leandro Norero. Pero asimismo el hermano del mayor Armando Ruiz, el mayor César Ruiz, quienes tienen en su patio de autos muy probablemente y presumiblemente lavado de activos vinculados al narcotraficante Leandro Norero. Dicho ya en el caso Metástasis. Luego tenemos al mayor Iván Toro, a quien lo denuncié el año pasado por haber permitido ingresar algunas veces, durante algunas ocasiones, a la cárcel de la penitenciaría del Litoral, a la conviviente, a la pareja de alias Fito, donde existen partes policiales. Pues tampoco hizo nada con el mayor Iván Toro, quien incluso ya habría también pedido la baja. Pero más de eso tenemos al mayor Marco Pilco, quien está a cargo de la seguridad de las pistas clandestinas de aterrizaje en Manabí con los choneros. En ese listado que le remití a usted
Señora funcionaria del gobierno de Noboa, también estaba el capitán Ronald Frank, socio del mayor Pilco, la mayor Janet Galarza, la operadora de nada más y nada menos que de Samara Rivera, la viuda de Alia Rasquiña, el teniente Fabián Montes de Oca, jefe de plaza en Manta y al mismo tiempo vinculado totalmente a los choneros, el mayor William Herrera Limiaco, quien trabajaba con alias Samir, al igual que el mayor Miguel Córdoba, en línea directa de las estructuras criminales y los GDOs que han venido destruyendo Guayaquil y el Ecuador. Y finalmente, en este listado de 15 que le remití hace ya más de 2 meses a usted, funcionaria del gobierno de Noboa, el mayor Javier Lozada, alias Mono Lozada, socio de Herrera Limaico y que trabaja con alias El Pibe, socio directo del criminal asesinado alias Samir. Estos son solamente algunos de los hechos que usted, ministra del gobierno de Noboa, pero aquí estoy presto y listo para asumir mi responsabilidad en el nivel que corresponda y nuevamente dejar sentada esta denuncia pública para que se inicie una investigación de por qué la ministra del gobierno de Noboa no realizó ningún acto específico para establecer las responsabilidades que he señalado con estos primeros 15 oficiales. Señoras, señores asambleístas, inadmisible que la presencia de un ciudadano para entregar información sustancial para un juicio político realmente que tiene que ejecutarse y que tiene que llevarse a cabo de una tal vez de las funcionarias más nefastas que ha tenido la historia del Ecuador, en la que los crímenes en nuestras provincias solamente y en nuestras ciudades se han incrementado de manera alarmante, de manera impresionante, y que hoy nos quieren decir que incluso han disminuido. Vamos a ver lo que sucede en el Azuay, vamos a ver lo que sucede en Sucumbíos, vamos a ver lo que sucede en Cañar, vamos a ver lo que sucede efectivamente en todas las provincias donde no intervinieron, porque efectivamente no saben lo que hacen. Dejar territorios sin la custodia de la policía para llevarlos a otro territorio, pues simplemente ha determinado que ahora estos territorios sean foco de la criminalidad. Esto, entre otras cosas, era lo que iba a denunciar y a testificar en el juicio político contra la funcionaria del gobierno de Noboa, contra la ministra del Interior. No tenga miedo, ministra, yo soy respetuoso y yo también estoy listo para enfrentarle en el ámbito que corresponda, no solo a usted, sino sobre todo a su jefe, que cree que está prevalido de la banda, presidencial, es estar prevalido también de impunidad. En su mensaje, Serrano lanzó una crítica directa a la gestión de Noboa, comparándolo con uno de los hijos bobos del país, aludiendo a la inexperiencia y falta de habilidad en el manejo del poder. La declaración del expresidente del Legislativo y exministro evidencia la creciente tensión entre ambos líderes y abre una nueva etapa de confrontación política en Ecuador, donde las acusaciones de corrupción y narcotráfico han estado en el centro del debate público. En conclusión, la respuesta de Pepe Serrano a Daniel Noboa refleja un conflicto político en escala que crece en Ecuador, con graves acusaciones que afectan tanto la credibilidad del gobierno como la de la oposición. En un contexto de creciente desconfianza pública hacia las instituciones, estas declaraciones subrayan la necesidad de transparentar y de un debate político basado en hechos verificables y no en calumnias. En todo caso, ese es el Ecuador que tenemos. Y algún mamarracho decía, ese es el Ecuador que nos dejó Correa. No, bruto. Es el Ecuador que hizo Moreno, Lasso y Noboa. El Ecuador que dejó Correa fue un Ecuador con dignidad. No seas bruto para pensar eso. No aprenda las burradas de la prensa corrupta tradicional. Tienes que entender que a las élites no les interesa que los pobres gobiernen. A suscribirse ahora. No sé si lo entendiste, si no me dices para darte una clase
vía telefónica 2:45 de la madrugada. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere